Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestro curso de investigación y proyectos 2, monografía, con el correo electrónico fg673@orural.edu.gt. Su servidor Edson López, vamos a darle continuidad entonces a lo que hemos ya venido desarrollando durante las clases anteriores, a darle continuidad, por supuesto, entonces, y recordarle, mis estimados y apreciables compañeros, por favor, que la evaluación parcial entonces para el curso de investigación y proyectos 2 se realizará el 28 de agosto. Así que, por favor, entonces, tomar nota de ello. Repito, el 28 de agosto es la evaluación parcial. Por lo tanto, la siguiente semana tendríamos entonces, por favor, nuestras clases respectivas. Iniciamos la siguiente semana con lo que es entonces ya la semana número 7 en torno a lo que es ya el segundo parcial. Sin embargo, para efectos propiamente de parcial, por favor, recordarles, ya el material se compartió en el grupo de apoyo. Por favor, tenemos entonces para el parcial de la semana 1 a la 5, que básicamente finalizamos el día de hoy. Y entonces ya lo que vamos a ver la siguiente semana, eso estaría pues ya para el segundo parcial. Así que por favor, voy a suplicarles entonces de que tengamos pues el pleno cuidado de ver las fechas respectivas y de esa cuenta pues no perdernos la clase y también realizar el examen parcial la subsiguiente semana. Así que éxitos en estas sus actividades, por favor, para que puedan ustedes pues darle un repaso general a los contenidos que hemos platicado y de eso pues ir recordándose entonces de todo lo que hemos visto, lo que hemos platicado, lo que hemos ya desarrollado en estas clases. Así que por favor, éxitos en sus actividades, a dedicarse a darle un repaso general y pues eso implica básicamente pues alimentar el conocimiento que hemos desarrollado. Así que bienvenidos entonces y como siempre vamos a darle pues una realimentación a lo que hemos platicado en las clases anteriores desde la semana 1 hasta el día de hoy entonces y pues iniciamos a plantear en primera instancia que las investigaciones académicas pueden ser de tres tipos. Estos tres tipos que estábamos hablando, pues se refieren a la monografía, a la tesina y a la tesis. Y cuándo y cómo, pues diferenciar cada uno de ellos. En el caso de la monografía, hacíamos mención entonces que es importante el que podamos recapitular, el que podamos resumir, el que podamos integrar, el que podamos entonces desarrollar una investigación teórica que nos permita tener entonces en torno al tema que estamos investigando, en torno al tema que estamos desarrollando, diversos puntos de vista de diversos autores. Ante esa situación, entonces, mis estimados y apreciables compañeros, es importante considerar que, pues para que podamos entonces desarrollar una investigación monográfica, necesitamos consultar fuentes secundarias. ¿Y cuáles son estas fuentes secundarias? Son entonces libros, revistas, informes, información ya recabada o ya realizada por otros que nos sirven de soporte para emitir un juicio que tenga que ver entonces con lo que hemos desarrollado, que en este caso es, pues básicamente entonces la investigación. La monografía en tanto entonces va a permitirnos tener de esa cuenta pues a la mano todas las diversas formas de pensamiento, los diversos puntos de vista de autores en torno a un tema que me van a permitir entonces emitir un juicio que me va a permitir saber si es real, si es pues ficticio o simplemente pues tengo que identificar si la información que me están proporcionando es válida, es valedera. Si es de esa manera, pues entonces eso me va a permitir tener esa información a la mano y sobre todo, pues eso me va a permitir que yo pueda, pues en algún momento dado, identificarme con un autor o simplemente también criticar cierta posición. Sin embargo, en la monografía no voy a emitir ningún juicio escrito, no voy a redactar nada más que simplemente la recopilación teórica de puntos de vista de diversos autores en relación al tema que estoy investigando. Y entonces, si usted está investigando, por ejemplo, se me ocurre educación, los tipos de educación, y entonces usted viene y va a reunir en ese documento información de esta temática. Si usted está investigando acerca del derecho, fuentes del derecho, las diversas acepciones del derecho,
Entonces, de igual manera, usted va a venir y va a compilar en una monografía toda la información relacionada con esta temática. Y entonces usted va a poner a disposición del lector un documento que ya permita no estar buscando varios autores o no estar buscando varios documentos, sino en el mismo va a estar contemplado y resumido y va a estar sintetizado todos los puntos de vista de diversos autores. Entonces, es ahí donde ya pasamos al segundo nivel. Entonces, viene ya una persona que aparte de haber hecho una recopilación, de aparte de haber hecho entonces un resumen, una reunión de puntos de vista de diversos autores en torno a un tema, que también investigó en fuentes secundarias, libros, revistas, informes, entonces ahora viene y emite una opinión, emite un juicio que permita validar, defender, criticar, refutar o aprobar cierto punto de vista, cierto punto de lo que es entonces la investigación realizada. Y entonces se pueden elaborar cuadros comparativos, los PNI, por ejemplo, cuáles son los puntos de vista, pues positivos, negativos e interesantes de un tema. Y entonces con eso estamos haciendo que estamos pues analizando una temática, estamos desarrollando cada una de sus componentes, cada uno de sus componentes que dan origen a la teoría, que dan origen a la definición, etcétera. Entonces, por eso es de que vamos a tener aquí que considerar entonces lo que es específicamente el punto de vista del investigador. Y entonces, de acuerdo con ello, tener entonces un punto de vista de, de manera particular, de manera que efectivamente entonces solo sea el investigador el que esté emitiendo su opinión, pero no está dando un punto de vista que vaya efectivamente a crear nueva ciencia. Su opinión va a versar básicamente a defender, a refutar o simplemente a poder aprobar cierta postura. Entonces, por eso es sumamente importante que a nivel de la tesina, pues se haga un análisis general de los temas desde el punto de vista teórico. Y entonces ya hay puntos de vista individual, ya hay entonces opiniones del investigador y entonces la tesina pues tiene esa facilidad de permitir entonces ya emitir un juicio, de emitir una opinión de parte del investigador. Sin embargo, para efectos propiamente académicos, en el caso suyo, va a tener que realizar una investigación mucho más profunda y eso significa ir al campo de acción. Eso significa recopilar información, eso significa tener los puntos de vista de quienes están padeciendo de esa dificultad, de ese problema, de ese inconveniente. Entonces, para ello se realiza una tesis. Tesis entonces que efectivamente nos va a llevar a poder contrastar la realidad con lo que es la teoría. Y por eso es de que la tesis es el nivel más alto, porque entonces en la tesis se conjugan el punto de vista individual, el punto de vista colectivo, el punto de vista de los actores del proceso de investigación. ¿Quiénes son los sujetos de investigación? Entonces tenemos que distinguir e identificar quiénes son los sujetos de investigación, que en este caso entonces son quienes están padeciendo. Usted está haciendo, recuérdese, el estudio de una problemática, entonces tendrá que identificar quiénes están sufriendo, quiénes son estos actores de esta investigación y por lo tanto usted debe de buscar tomar en consideración el punto de vista, el padecimiento de ellos, para que usted pueda comprobar o rechazar un supuesto que usted emite en la tesis. ¿Se recuerda usted entonces este supuesto recibe el nombre de hipótesis? Suposición que usted entonces emite al momento de considerar qué es la afección, qué es lo que está provocando cierta situación negativa o contraria en el grupo que está investigando. Por eso es, mis estimados y apreciables compañeros, entonces, que se recomienda que usted tenga la facilidad de poder desarrollar o proponer hipótesis de investigación en la medida que usted haya analizado, en la medida que usted haya pensado y haya pues estudiado, se haya informado de la temática que va a investigar.
A raíz de eso, entonces vamos a tener que comprobar una hipótesis. Entonces, para eso, recuerden, es lo que hemos platicado durante las semanas anteriores. Usted entonces tendrá que ir al campo a verificar la aplicabilidad, la realidad de esta suposición. Hipótesis, entonces, que efectivamente va a permitirse que se pueda rechazar o comprobar. Si se comprueba, usted tiene la oportunidad de poder proponer el segundo tomo que lo mencionamos en clase, que básicamente es la propuesta de solución. Si se refuta o rechaza, ahí estaríamos entonces llegando a finalizar la investigación y de esa cuenta, pues entonces no podemos continuar. Entonces, por eso es importante, la recomendación acá es de que usted lea, que usted se informe de todo lo que tenga que ver en relación al tema que está investigando. Ya usted a partir del siguiente ciclo, a partir del siguiente año, usted puede iniciar el proceso de graduación, por lo que la invitación está hecha para que usted pueda hacer ese proceso, pero ojo con esto, es importante que usted analice correctamente su árbol de problemas para identificar esa relación de causalidad que nos da la hipótesis. Entonces, con esa relación efectivamente desarrollada, con esa investigación propiamente hecha al inicio, entonces, de todo lo que usted va a proponer, de lo que va a investigar, es ahí donde nace entonces efectivamente la opción para poder proponer una hipótesis que sea efectivamente, pues en un alto porcentaje, que sea comprobada. De esa cuenta no significa que usted entonces va a tener que sesgar, va a tener que forzar la investigación para que se pueda comprobar. Usted hace una investigación previa, se informa desde el punto de vista teórico y entonces usted establece cuál es la hipótesis, cuál es esa relación de causalidad que está afectando a ese grupo meta, a ese grupo de investigación, a esos sujetos de investigación. Entonces, para ello, mis compañeros, se les ha pedido de favor, se les recuerda y se les recomienda, por favor, que usted deba de leer antes de emitir un juicio, antes de emitir un supuesto, y sobre todo que tenga la elaboración de una pues, información previa. En este caso, entonces, usted haya realizado un diagnóstico o un prediagnóstico de las necesidades del lugar donde usted está desarrollando la investigación. ¿Por qué? Porque entonces esto le va a dar la pauta, le va a dar información a que usted emita juicios que sean más apegados a la realidad y no simplemente que sean juicios sesgados, juicios que sean subjetivos. La subjetividad tiene que ver entonces con lo que yo pienso, con lo que yo supongo. Es cierto, la investigación es una suposición, pero no implica que yo vaya a sesgarlo simplemente a lo que yo quiero. Tiene que ser real desde el momento que yo necesito ir a la investigación, ir al campo. Pero entonces la tesis le permite a usted esa parte, de poder refutar la información con la realidad, de poder entonces obtener información fidedigna, confiable, de fuentes primarias que le vayan a permitir a usted entonces tomar en consideración la aprobación o rechazo de la hipótesis. Si se aprueba, continúa con el tomo 2. Si se rechaza, ya no podemos porque vamos a considerar que lo que estamos proponiendo es para resolver el problema planteado, pero si al momento de comprobar la hipótesis, en lugar de comprobarla, la rechazamos, entonces venimos ahí con este inconveniente de no poder emitir ya un segundo tomo, no poder redactarlo porque no podemos darle solución a algo que no existe. Entonces, por eso es que se hace necesaria la investigación, la recomendación especial de que por favor usted busque información en torno al tema, en torno a la institución en donde está desarrollando. Luego en las siguientes clases platicábamos entonces en torno a los diversos tipos de hipótesis, las hipótesis que pueden ser generales sobre trabajo, hipótesis alternativas, hipótesis nulas, y dentro de ellas pues una diversidad de investigaciones. Entonces, para eso, mis estimados y apreciables compañeros, recuerden ustedes, por favor, la hipótesis en el caso nuestro simplemente va a ser una hipótesis causal. Una hipótesis causal porque va a permitir la relación causa y efecto. Y para eso es importante que usted al momento de estar elaborando su árbol de problemas realmente identifique cuál es la causa principal, porque tendemos a equivocarnos, tendemos a confundir una causa con una subcausa o simplemente con un efecto. Y esta variación va a permitir que entonces tengamos una hipótesis mal planteada. Recuerde usted que para efectos de Universidad Rural de Guatemala y con el ánimo de poder apoyarles a cómo formular la hipótesis,
Hemos dicho entonces que la hipótesis nuestra se formula partiendo desde el efecto, le agregamos la temporalidad, que por favor recuerden son 5 años, y luego entonces le agregamos básicamente, o lo tamizamos con el problema central y la causa principal. Sin duda alguna, por favor, debe de llevar también el lugar donde usted está haciendo la investigación, pero es importante, por favor, que podamos unificar estas variables, la variable dependiente y la variable independiente, y, por favor, tamizarlo con lo que es entonces el problema central. Sin embargo, si no hemos hecho un adecuado análisis de lo que es el problema, de lo que es el efecto, de lo que es la causa, no vamos a saber cómo redactar y eso nos va a conducir a hipótesis mal planteadas que en lugar de poder aprobarlas, las vamos a rechazar. Y si tenemos el rechazo, dijimos, no vamos a poder continuar. Entonces, la idea es de que usted se informe teóricamente desde el punto de vista entonces de los puntos de vista de los autores, de la teoría de los libros, qué es lo que dicen diversos autores en torno a ese tema, qué información tiene, y por eso, recuerde usted entonces, en la hipótesis planteamos que van a ser durante los últimos 5 años. Ahora, la información que yo tengo, ¿será que ya tengo en los últimos 5 años? Y esa es la gran pregunta para poder hacer la hipótesis. Porque entonces, si hay información de los últimos 5 años, yo puedo tener una relación estadística de relación y correlación, de proyección. Si no lo tengo, entonces viene ahí el problema efectivamente de poder tener entonces cómo poder demostrar la existencia de esta variable. Entonces, por eso, mis estimados superiores, se les pide, por favor, investigar, hacer una investigación previa, un análisis, un diagnóstico previo. De acuerdo con eso, entonces, las hipótesis, decíamos, pueden ser generales sobre trabajo, las que usted plantea en este momento, lo que está obteniendo el árbol de problemas. Sin embargo, también pueden ser nulas o pueden ser, pues, alternativas. Una hipótesis nula viene a rechazar efectivamente lo que se está planteando en la hipótesis de trabajo, por ejemplo. Habíamos hablado, y para ir recordando, del bajo rendimiento académico de los estudiantes en el caso de educación. Y entonces decíamos, las inadecuadas prácticas docentes provocan entonces el bajo rendimiento académico. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? Y dice entonces, las inadecuadas prácticas docentes no provocan el bajo rendimiento. Y ahí tenemos entonces una hipótesis nula porque está negando lo que estoy indicando. Sin embargo, venimos con una hipótesis alternativa que recuerden usted, platicábamos en su momento también, que pueden ser bidireccionales o unidireccionales. Cuando es bidireccional, simplemente pues tenemos entonces con los elementos que mayor que o menor que. Y entonces decimos nosotros que al menos o menos del 25% reprueban por las inadecuadas prácticas docentes, o las inadecuadas prácticas docentes provocan más del 50% de la reprobación. Entonces ya tenemos acá elementos comparativos y entonces por eso es de que vamos a tener que trabajar pues una investigación como tal. Ahora, Universidad Rural de Guatemala, les quería recordar esa parte, no les va a pedir a ustedes que tengan pues hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa, hipótesis nula, es una sola hipótesis, pero por eso es la importancia de que usted debe de buscar información para que usted pueda comprobar efectivamente su hipótesis. Y entonces así de esa cuenta, pues tener elementos que vayan a permitir a usted, pues darle seguimiento y sobre todo resolver ese problema. Pero si solo lo hacemos desde el punto de vista subjetivo, en el que nosotros suponemos, porque así creemos que pasó una situación, entonces es ahí donde viene mucho sesgo y es ahí donde no vamos a poder comprobar la hipótesis de trabajo. La hipótesis que se ha planteado desde el árbol de problemas, no la vamos a poder comprobar en la medida de que no tengamos información clara, concreta y precisa y objetiva de lo que está sucediendo. Entonces es importante esa parte, por favor, para que podamos, pues, efectivamente aprovechar ello. De acuerdo con eso, entonces, ahora la gran interrogante, perdón, la gran pregunta que nace el día de hoy es, ¿en dónde encontramos información si yo quiero investigar? Y entonces, para eso, el día de hoy vamos a platicar sobre la identificación de temas de investigación. ¿Cómo hago para buscar un tema que me busque llegar a lo que es entonces la comprobación de la hipótesis, que me ayude a determinar una problemática que se está suscitando en determinada institución, en determinado grupo, en determinada comunidad? Si, por ejemplo, ya estoy hablando acerca del bajo rendimiento, ya sabe usted que
está hablando pues de un tema educativo. Si está hablando de pérdidas financieras o económicas, está hablando desde el punto de vista de ciencias económicas. Está hablando sobre altos índices de violencia contra la mujer, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. El bajo rendimiento en la producción de papa variedad Tolliman, por ejemplo, se me ocurre. Entonces usted va a buscar efectivamente temas que tengan relación con su especialidad. De esa cuenta, entonces decimos que nosotros el día de hoy lo que buscamos es desarrollar un proceso técnico de búsqueda de información que facilite elegir un tema de investigación. ¿Por qué técnico? Porque tenemos que buscar información desde donde efectivamente se encuentra esa información. Porque si buscamos solamente le preguntamos al amigo en la esquina, al vecino, al que se pase por ahí enfrente, preguntarle, mire, ¿usted qué puedo investigar? Lógicamente eso no es técnico. Eso es simplemente pues un proceso arcaico, un proceso que al final de cuentas no tiene nada de una información propiamente elemental técnica. Entonces, un proceso técnico nos debe de llevar a buscar información previo a buscar, a emitir un juicio, una hipótesis, pero entonces, por favor, ¿dónde obtenemos esa información? ¿Quién me lo puede brindar? Esa sería la gran interrogante que el día de hoy pues vamos a despejar. ¿Dónde y cómo encontrar un tema? Encontrar un tema supone un acto de búsqueda intencionado. Ahora, ¿por qué intencionado, compañeros? Porque usted es el que sabe qué elementos necesita para poder analizar un tema. Sobre todo, qué es lo que le llama la atención y especialmente en el caso de ustedes, para poder abordar el tema de investigación relacionado con su especialidad, debe buscar entonces temas que estén intencionados, en este caso, a su especialidad. Usted tenga la intención de buscar un tema que efectivamente venga a satisfacer alguna necesidad de lo que usted está preparándose. No puedo, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, no puede un estudiante de Derecho hacer una investigación de psicología, porque entonces le va a costar más por la especialidad que tiene. No maneja todo el glosario técnico, toda la jerga técnica de esta rama de las ciencias. Entonces, por eso es importante que usted debe de tener una búsqueda intencionada, es decir, que el tema no es una elección dentro de un montón de variables que nos presenta el campo, sino que es una construcción del investigador sobre los factores investigables dentro de una disciplina. ¿Qué es lo que usted va a investigar? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención? ¿Qué es lo que usted quiere contemplar dentro del proceso investigativo? Entonces, no es solamente de unir o de ver el primer tema que a mí se me ocurra. Debo de hacer un vaciado de información, debo de tener entonces, por favor, un barriado que implica la búsqueda constante de información de los temas que hemos estado desarrollando, para que yo pueda tener entonces, en este caso, pues ya la elección concreta del tema de investigación. Entonces, estimados compañeros, por favor, acá sí es importante que si a usted le llamó la atención diversos puntos de vista, diversas temáticas, entornos, investigación, pues excelente, busque información de todo eso, pero no significa entonces que lo primero que se me ocurra es lo primero que voy a hacer. Y para eso se recuerda, a usted les habíamos pedido, y nuevamente la sugerencia, de que siga realizando árboles de problemas, que siga practicando estos para que usted tenga esa habilidad de manejar la metodología y que al mismo tiempo usted pueda emitir entonces o pueda aplicar un proceso que efectivamente le lleve a entender lo que va a investigar. Los temas no están definidos de antemano, no son factores dados por el campo en el que nos inscribimos, o en el que nos desenvolvemos, en el que estudiamos, aunque sin duda las trayectorias tradicionales de los campos básicamente van a hacer que pues por intuición podamos definir un tema. Sin embargo, si no tenemos esa experiencia, esa expertise, efectivamente no vamos a tener entonces la oportunidad de hacer una investigación. Entonces, repito, vamos a buscar información que tenga que ver con la especialidad que usted está llevando, con la temática que usted está investigando. Para eso, entonces, debemos de buscar información. Ahora, ¿qué hacer para eso? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo encontrarlo? La primera cuestión para alcanzar la definición de un tema de investigación tiene que ver con la especificación del área de interés del cual se va a investigar. Y aquí el área de interés de cada uno es su especialidad, en derecho, en ciencias económicas, en educación, en trabajo social, en agronomía, etcétera. Todas las ciencias que están entonces dispersas, pero que usted va a tener una especificación del área. Aún dentro de esas mismas áreas generales,
tener áreas específicas. Por ejemplo, en el caso de derecho, bueno, si voy a tener una especialidad jurídica, entonces va a ser lo laboral, lo civil, lo mercantil, lo procesal. ¿Qué es lo que va a tener que ver con el tema de investigación? Desde el punto de vista de las ciencias agronómicas, tendrá que ver con las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, cuáles son las temáticas que vamos a tomar en consideración. Y entonces cada ciencia, cada rama de las ciencias tiene entonces, por favor, diversos subcampos que usted va a tener que buscar y por eso importante es la investigación. La construcción del tema le corresponde necesariamente al investigador, por lo que es necesario que éste tenga en claro con sus propias motivaciones e inquietudes sobre el campo de estudio. O sea, ¿qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención? Y es que, por favor, recomendación, mis estimados compañeros, usted va a elaborar su tema de investigación, va a desarrollar su tesis, por favor, hágalo con un tema que le llame la atención y que sea de su interés, porque si no, es ahí donde venimos y tenemos los inconvenientes de que pasan años y años para poder graduarse. ¿Por qué? Porque usted está iniciando la investigación y como no le llama la atención, usted viene y pospone, va posponiendo cada vez y entonces se le vuelve un tema muy extenso. Y no extenso porque sea difícil de abordarlo, sino extenso porque usted va viendo que no avanza, derivado de que usted al hacer ese proceso no le llama la atención, derivado de que usted al momento de estar haciendo la investigación prefiere pues otras cosas a que continuar construyendo esta investigación. Entonces, por eso es importante que tenga que ser de su interés, que tenga que ser de algo que a usted le guste, que tenga motivación por investigar. El interés de una investigación se presenta como el prisma por el cual debe producirse la definición de nuestros primeros pasos en la investigación. Recuerden, si pasamos la luz por un prisma, tenemos la descomposición entonces de cada uno de los colores que integran esta luz y entonces nos formamos el arco iris y este nos da entonces ya los diferentes colores que queremos investigar. Lo mismo sucede con la investigación. De manera analógica, pues lo que hacemos es que con nuestro interés vamos y buscamos lo que nos guste, porque en el campo, porque donde vamos a investigar vamos a tener variedad, vamos a tener todas las ciencias, pero entonces nuestro interés se convierte en ese prisma que va a enfocar qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero desarrollar mis procesos de investigación, las fuerzas que voy a utilizar para poder realizar este proceso, entonces hacia dónde van encaminadas. Para dar este paso inicial en cualquier investigación puede repetirse o puede partirse, perdón, desde el interés de la persona misma, del investigador, del estudiante, de usted como persona, que se define la relación entre gustos, intuiciones, ideas que se crean correctas, prejuicios, el propio recorrido académico, entre otros. Desde ahí va a partir la parte del interés. Si usted tiene una especialidad, por ejemplo, pues en ciencias económicas, usted ya sabe cuáles van a ser los temas relacionados con su proceso de investigación. La parte contable, la parte de auditoría, la parte laboral administrativa, la parte procesal a nivel administrativo de todo lo que conlleva el control interno, etcétera. Entonces, por eso es de que usted va a buscar, en base a la experiencia, en base a su propia formación académica, por eso es de que usted en el último año puede llevar ya el proceso de graduación, porque usted ha tenido ya un proceso, un recorrido académico que le ha permitido entonces ir conociendo lo que efectivamente usted va a investigar. Además de eso, pues la mirada personal se desarrolla en el seno de las demandas colectivas, pues el conocimiento científico toma sentido y relevancia en la compleja trama de los procesos sociales. O sea, vea usted qué está sucediendo en su realidad, vea usted qué está sucediendo en su entorno y en base a eso usted va a emitir juicios que van a permitirle elegir el tema de investigación. ¿Cómo elegimos el tema de investigación? Entonces, el problema de no tener una pregunta de investigación es algo parecido a lo que ocurre con el bloqueo del escritor, ¿verdad? ¿Qué sucede con estos? Pues se molesta, se frustra, se ansía simplemente porque no puede escribir. Y lo mismo sucede entonces con el investigador, con usted. Usted no tiene una pregunta, y entonces, ¿qué va a investigar? No tiene un interés, ¿qué va a investigar? Y para eso, entonces, recuérdese que por ello es de que se hace necesaria la conversión de la hipótesis en una interrogante de investigación, porque con eso lo problematizamos, con eso estamos buscando cómo responder esa pregunta de investigación y entonces vamos viendo los intereses que tenemos. Eso va a provocar que efectivamente pues podamos buscar la respuesta
a esa interrogante. Pero repito, vamos a tener que hacer este proceso sí, solo si tenemos información. Si no, no vamos a lograr entonces básicamente pues establecer una línea de acción. La persona que se siente menos motivada tiende a evitar volver a pensar en ello, a realizar búsquedas de esta información y por lo tanto pues simplemente pierde la esperanza y no hace absolutamente nada. Entonces por eso usted debe tener interés por el tema que está investigando, que le llame la atención para que usted esté motivado y entonces usted diga, no, yo voy a buscar ahora información con el tema que estoy investigando porque aparte de que la brevedad posible usted va a obtener un resultado, va a sentir satisfacción al momento de poder elegir cuál va a ser la forma de resolver ese problema. ¿Cómo elegir el tema de investigación? Entonces es importante no dejar que el problema se enquiste y optar por no realizar de manera caótica una búsqueda de temas de investigación. O sea, que está ahí, que no nos da opción a poder continuar, que está ahí, que está afectando el proceso y que vaya a obligarnos a abandonar. Entonces es importante por lo que el problema que vamos a buscar sea una investigación que nos satisfaga, que efectivamente nos ayude a seguir en esa búsqueda constante de solución. El simple hecho de anotar que aunque no se tenga más que una pregunta, pues es importante que esta información nos ayude a resolverla y no nos aparte básicamente de lo que queremos hacer. Por lo tanto, entonces, un proyecto de investigación va a requerir información previa, análisis previo, análisis documental que va a permitirnos entender cuál es el proceso para poder elegir el tema de investigación. Hay algunas propuestas entonces que vamos a compartir el día de hoy en torno a cómo elegir entonces y dónde buscar información de estos temas de investigación, porque ese es el problema. ¿Verdad que le vamos a preguntar al vecino, al amigo? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A quién le vamos a solicitar información? Entonces, el primer paso a dar para poder buscar y elegir un tema de investigación, hoy por hoy hay que aprovechar los recursos que tenemos, vamos a buscar en recopiladores de investigaciones. ¿En dónde encontramos? ¿Qué es un recopilador de investigación? Muchos de nosotros tenemos la costumbre de ir al buscador. Hoy por hoy, pues se ha vuelto más popular el buscador de Google. Y entonces viene y usted empieza a buscar ahí. Pero estas no son fuentes confiables. Entonces debemos de tener conocimiento de cuáles son los recopiladores académicos que nos permitan a nosotros encontrar información de carácter propiamente científico. En la web vamos a encontrar diversidad de información y está bien. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para efectos de investigación, los recopiladores deben de tener un carácter científico, de un carácter que sea de un soporte objetivo a la información. En muchos lugares entonces de Internet se van publicando periódicamente conclusiones e investigaciones de calidad. Entonces debemos de saber buscar en qué parte de la Internet están estas informaciones. Se recomienda hacer barridos por páginas web o perfiles de Twitter de investigadores, en lugares donde pues muchos investigadores lo que hacen es difundir sus contenidos, sus resultados a sus colegas. Y de esa cuenta pues se hace un entrelazado de opiniones que nos van a llevar a la búsqueda de esa información, de temas que estamos buscando entonces resolver. El ir a estas páginas web, el ir a estos buscadores, nos va a permitir que podamos tener información de primera mano, información de investigadores. Uno de los investigadores, por ejemplo, que actualmente se encuentra emitiendo información es Raúl Rojas Soriano, un investigador mexicano. Entonces usted puede estar en las páginas de él o buscar la cuenta de Twitter de él y él está emitiendo constantemente pues estas opiniones. Y entonces eso nos va a llevar a que podamos efectivamente buscar información, a que podamos contar ya con puntos de vista por donde vamos a partir para una investigación. Y no simplemente, y acá por favor recomendarles, he visto muchos trabajos propiamente académicos a nivel de trabajos de investigación teórica de estudiantes, en donde se tiene pues rincondelvago.com, monografías, Wikipedia. Estos no son buscadores, no son fuentes confiables.
posiblemente sí tengan alguna fuente y entonces usted si tiene estas referencias, pues usted busca las referencias, pero la idea es buscar información que sea pues comprobada, que sea entonces una información técnica de carácter validada científicamente. Entonces hay muchos lugares en donde usted puede buscar esto. Segunda opción que tenemos entonces, seleccionar los temas más interesantes. Ya usted fue a buscar, hizo un barrido por la web, hizo un barrido por las cuentas de los investigadores. Entonces el siguiente paso es seleccionar los temas más interesantes. A partir de la investigación que se hizo entonces de las páginas web, de cuentas de investigadores, ahora lo que nos queda es elegir aquellos temas que nos llamen la atención, que nos llamen, que tengan nuestro interés, que tengan la voluntad nuestra de poder continuar haciendo investigación y ordenarlos y darle entonces una secuencia, ordenarlos en orden de priorización. ¿Cuál es el tema 1, 2, 3, 4, 5 que usted pueda tener ahí para que usted tenga una clasificación gradual en relación a lo que es entonces el interés? ¿Cuál es el que más me llama la atención? Ese va a ser el número 1. El número 2, pues que también me llama la atención, pero de repente tengo ahí ciertas debilidades todavía, hasta unos 5 o 6 temas. Entonces usted tiene para elegir y entonces lo que hace usted es clasificarlos de acuerdo a una categorización de interés que usted le va a brindar para poder saber que efectivamente entonces va a encaminarse hacia eso. ¿Por qué es importante hacer entonces, mis estimados compañeros, esta ordenación? Y vamos a ordenar los temas de acuerdo a nuestro interés. ¿Por qué? Porque si a mí me llamó la atención algo, busco información, pero sucede que esta información, imagínense, estamos hablando pues de temas en el que no se ha escrito mucho. Por ejemplo, vamos a hablar, a mí se me ocurre este año acerca de procesos de capacitación post pandemia. Y entonces no tenemos mucha redacción. Y usted, recuérdese por favor, a usted le van a pedir entre 60 y 70 páginas de marco teórico, entonces tiene que poder comprobar esa parte desde el punto de vista teórico. Entonces, por eso debe tener usted, por favor, soporte. Para eso, ¿qué se recomienda? Entonces, pase al siguiente nivel, que en este caso es seleccionar palabras claves. Toda ciencia, toda rama de la ciencia va a tener, por favor, un árbol semántico, es decir, tecnicismos propios que nos van a llevar a conocer de qué se trata nuestro tema de investigación. Por ejemplo, en educación, ¿qué es educación? Tipos de educación. No es lo mismo de educación formal, informal y no formal. Entonces tenemos diferencias, entonces tenemos que saber entenderlas. En derecho, las acepciones del derecho, que no es lo mismo que yo diga, pues váyase derecho, que es una expresión del ser humano, a que mire, ahí viene el derecho, es porque es un diestro, o simplemente hablar de el derecho como ciencia. Entonces, tenemos diferentes acepciones, pero entonces tenemos que hacer un barrido, una búsqueda de estas palabras en buscadores propiamente académicos. Y dentro de ellos se les propone a ustedes acá como ejemplo buscar información en artículos científicos que están publicados en Google Académico, en ese cielo, en Redalyc. Entonces, son ahí donde usted va a tener búsquedas constantes. Lea, o sea, la idea es leer lo que otros han escrito. Al leer usted se va a dar cuenta que hay información y que entonces eso va a despejar la duda que usted tiene. Entonces, por favor, realizar búsquedas en buscadores académicos. Siguiente paso, que usted pueda leer los papers. ¿Qué son papers? Son publicaciones científicas o artículos de revistas científicas que se publican, que pasan por un análisis concienzudo, un análisis muy profundo de otros investigadores para que estos sean validados y les den la autorización para ser publicadas. A esto le llamamos nosotros revistas indexadas. Son revistas que han sido sujetas a un análisis y que por lo tanto tienen información de carácter fidedigna, un carácter científico. Y entonces usted al leer esto va a encontrar dentro de estos papers que van a haber comentarios de los últimos hallazgos. En las primeras páginas van a hacer un resumen general de la investigación que se ha hecho. Al mismo tiempo también ahí van a ellos a establecer cuál es pues la última novedad en torno a un tema que están investigando y eso le sirve a usted entonces para plantear hipótesis, para tener entonces explicaciones a los temas que usted quiere investigar. Entre los papers se podrá tener una idea global sobre de qué tema tratar, con qué tipo de información se puede contar
y sobre todo qué información hay entonces en torno al tema del que quiere usted investigar. Entonces estos papers nos van a permitir facilitarnos información de temas ya que se están investigando y sobre todo de cómo va esa investigación. Luego tenemos que buscar la información disponible, que era lo que mencionábamos hace un momento, ver que haya temas que usted le permitan a usted fortalecer la parte teórica. Si usted busca información, pero efectivamente estas entonces carecen, entonces es importante, por favor, que usted pueda buscar efectivamente información que le permita poder comprobarla desde un punto de vista teórico. Luego tiene que tener interacción entre variables, imaginar estas interacciones. A partir de lo que se sabe que un tema concreto, imagine una pregunta original que haya sido pues simplemente tratado de manera directa por otros investigadores. Por ejemplo, puede ver si un fenómeno estudiado por otros se cumple en una región, en algún lugar, y por eso es de que en algunas ocasiones hay investigaciones que parecieran ser la misma temática, pero como son en lugares distintos, como son entonces con personas distintas, lógicamente pues el resultado es totalmente distinto. Formular una pregunta de investigación, que es uno de los temas que se recomienda para que usted pueda darle respuesta, y de hecho de esto pues ya hemos platicado. Usted viene y en su hipótesis formula una pregunta y entonces va dándole respuesta, y de esa manera usted va a encontrar si es o no es entendible la pregunta, esto para evitar ambigüedades, es decir, pérdida de tiempo, pérdida de recursos para poder darle respuesta a la interrogante cuando no tiene razón de ser. Entonces es importante hacer una pregunta. Luego también en torno a eso, básicamente, la pregunta debe ser técnicamente elaborada. Recuérdense que para ello entonces es importante que usted sepa preguntar. Caso contrario, si no formulamos bien la pregunta, no vamos a encontrar entonces información que vaya a darnos respuesta a esta pregunta. Decidir si cuenta con lo necesario, en este caso, si ya tenemos suficiente información de carácter teórico, si podemos llegar al lugar donde vamos a investigar. De esta cuenta acá, por favor, es importante. Recuérdense que la Universidad Rural de Guatemala le pide a usted los 5 años de información. Entonces, tiene esa información, entonces vea si cuenta con lo necesario, porque si queremos hacer una investigación en un lugar donde no tenemos 5 años de información, no vamos a poder desarrollarlo. Entonces, por favor, es importante que usted pueda ver si cuenta o no cuenta con lo necesario. De acuerdo con eso, entonces, si tenemos o no tenemos lo necesario, implica básicamente el que usted pueda verificar si hay información en torno al tema que usted está investigando. Si no, pues recopilamos esa información. Si no, pues creamos esa información. ¿Y cómo se crea? Pues a partir de lo que es entonces información de carácter de primera mano. En este caso, pues a través de estudios que a usted le van a permitir obtener esa información. Y por eso decíamos, si usted no cuenta con todo lo necesario, debe de buscarlo, y para eso, repito, usted debe elaborar un prediagnóstico o un diagnóstico. Por ejemplo, usted está hablando de pérdidas financieras durante los últimos 5 años. ¿Dónde va a encontrar esa información? ¿Quién se lo va a proporcionar? Entonces tenemos que hacer un análisis previo y en este caso verificar si tenemos información financiera en los últimos 5 años. Pero sucede, y una experiencia que me tocó pasar, un estudiante de ciencias económicas precisamente de un determinado lugar, en donde estaba haciendo la investigación y se iba avanzando. Sin embargo, cuando se llega a la parte de la proyección, a la parte donde él necesitaba de manera cuantitativa demostrar la existencia del problema, valga la redundancia, se tuvo el problema que no le facilitaron la información. Él estaba hablando de un centro comercial a nivel nacional, y entonces cuando llegó a pedir estados financieros para demostrar estas pérdidas, definitivamente no tuvo acceso. Entonces, por eso es recomendable que usted busque la información previo a poder hacer la investigación. ¿Dónde y cómo encontrar un tema? Entonces, si los temas no están definidos, pues debe buscarse un tema, lógicamente, pues una especialidad de parte suya, algo que le llame la atención, y partir de lo general a lo particular, para que usted vaya entonces teniendo simplemente ya una delimitación de los temas. Luego, en base a esa delimitación, va construyendo el tema de investigación para que entonces usted pueda buscar y pretender darle respuesta a esa interrogante. De acuerdo con eso, entonces, algunos proponen diversos pasos para una investigación. Acá se les da uno de ellos, que lo primero es elegir el tema que ya hemos platicado. Luego, pues, formular el objetivo de la investigación. ¿Qué quiere hacer usted con esa investigación? Para eso debe formular, pues, la introducción, el objetivo, el marco teórico, la bibliografía, la metodología y anexos, que son básicamente, pues, los pasos a seguir.
el marco teórico que conforma entonces todo el sustento teórico que usted va a desarrollar, la recopilación de datos, la recogida de datos, que es el trabajo de campo, el análisis, que es el trabajo de gabinete, ya analizar los resultados y emitir conclusiones para que usted pueda entonces comprobar efectivamente ese proceso. Y entonces para ello, pues para hacer una investigación, hemos platicado, tenemos una clasificación de hipótesis que vamos a recordarla así de manera rápida. Tenemos hipótesis de investigación, nulas y alternativas, y en su defecto también hipótesis estadísticas. Recordarles entonces que la simbología de estos es H, simplemente la hipótesis general, H sub 1, hipótesis pues, alternativa, H0 o H sub 0, las hipótesis nulas. Entonces, de esa cuenta vamos a tener las hipótesis de trabajo. Entonces, mis estimados compañeros, en torno a lo que hemos platicado el día de hoy, les pido de favor darle respuesta a estas interrogantes en su pantalla. Eso nos va a permitir realimentar lo que hemos platicado y, por supuesto, eso nos va a permitir ir entendiendo y comprendiendo lo que es entonces el proceso que llevamos en el curso. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Éxitos y por favor a prepararse para obtener entonces un buen resultado en su parcial.